Recuerdo perfectamente la tarde en que llegó un fax a la redacción de la revista donde yo trabajaba, les hablo de hace más de 10 años, con una insólita noticia que de inmediato llamó mi atención. Decía, brevemente, que en el archivo histórico de la villa de Villafranca de los Barros, en Badajoz, se había descubierto algo demasiado extraño. Aquello, desde luego, motivó todas mis alarmas y en apenas unas horas ya recorría las llanuras pacenses para intentar acercarme a este nuevo enigma. Y desde luego me quedé muy sorprendido. Es un caso único, quizá uno de los primeros expedientes X españoles y sin duda uno de los más espectaculares. Este DVD lo dedicamos a los niños y al misterio, y muchos podrán pensar que es que los niños de hoy en día tienen mucha imaginación, es que, bueno, se inventan cosas inverosímiles. Parece que no, parece que desde hace mucho tiempo los infantes, los niños, eran capaces de enfrentarse también a lo más desconocido. Algunos de ellos, en su propio cuerpo, tenían las marcas de lo inexplicable. Todo ocurrió hace demasiado tiempo, tanto como para que alguien, hace un par de siglos, metiese todo ese expediente oficial de lo ocurrido con una niña de apenas 3 meses, lo encerrase en una carpeta, pusiese hechos sobrenaturales y lo metiese o emparedase en el interior de una tapia. Unas obras, unas lluvias, un accidente, hizo que ese manuscrito, que ese documento, saliese a la luz. ¿Y qué contaba? Muy sencillo, una niña, unas voces, un idioma imposible, para muchos marca del diablo. Este es uno de los reportajes más alucinantes que hemos contado en Cuarto Milenio. El manuscrito de Villafranca y la increíble historia de la niña endemoniada, Antonia Batista. En ocasiones, los archivos históricos albergan pequeños tesoros en forma de pergamino. En el de Villafranca de los Barros, en Badajoz, miles de legajos y documentos permanecieron olvidados durante siglos. Apilados en estanterías o en el suelo, dormían viejas historias de conquistas, de grandes gestas y días de esplendor. Crónicas que, al trasluz de nuestro tiempo, nos dejan con la sensación de estar viviéndolas en primera persona. Hace 100 años que alguien debió encontrar este manuscrito del siglo XVI, y línea a línea lo leyó con asombro. Consciente de la importancia de lo que tenía entre manos, como un tesoro, lo separó del resto y lo marcó tan solo con 2 palabras: sucesos sobrenaturales. Me llamó la atención porque tenía una carpeta en la que se había escrito con lápiz sucesos sobrenaturales. Lógicamente, al tener ya esa llamada al ojo, pues lo leí. Movida por la curiosidad, la archivera fue transcribiendo del paleográfico las primeras páginas. Sobrecogida por el contenido, avisa inmediatamente a las autoridades. Curiosamente me llamó y me dijo que, bueno, que había encontrado un documento que le parecía ciertamente curioso y, bueno, me tradujo lo que ella había encontrado. En un principio el tema, pues claro, llamaba la atención. Para entonces, la noticia ya se había extendido por todos los rincones de Villafranca. La emisora municipal se hizo eco de la noticia y aquella tarde no se oyó hablar de otra cosa en las calles. Se corrió la noticia, unas con las compañeras de la agencia EFE, periódico y radio, me piden un corte de la entrevista con Pilar Casado y a partir de ahí se desencadena pues todo. Los personajes de aquel manuscrito y su historia poco a poco fueron volviendo a la vida, despertando de un letargo de más de 300 años. Un médico, un cura, un delegado de la Inquisición, una madre y su pequeña de apenas 4 meses. Aquella noche del 12 de septiembre de 1671, el salón de la casa solariega de don José Rivera y Padua, médico de Villafranca, estaba tenuemente iluminado por un gran cirio. La pequeña Antonia dormitaba tranquila en brazos de su madre María. De pronto, la niña comenzó a agitarse. Su rostro enrojeció súbitamente a la vez que alzaba la cabeza. Con voz de ultratumba, profunda, ronca, el bebé comenzó a hablar en perfecto latín.
La madre se asustó y el médico salió fuera de casa a buscar personas que fueran también testigos de lo que él acababa de ver. La niña ya no volvió a hablar más en latín, ni hizo nada más, salvo moverse, según dicen los testigos, y parece que sintió gran alegría o alborozo mientras hablaba. En pocos minutos, la casa se llenó de curiosos. Aquella especie de posesión cesó súbitamente. El bebé, quizá viéndose como centro de atención, sonreía inconsciente. Pero pocos minutos antes, su voz ronca y fuerte había retumbado en las entrañas de aquella casa, como si el mismísimo demonio se hubiera apoderado de aquel cuerpecito indefenso, para dar un extraño mensaje a los presentes. La gente que estaba allí y los que pudieron llegar a esa casa justo minutos después para ver al menos la reacción de la pequeña, aunque ya no estuviese hablando, pues certificaron en la época que efectivamente algo extraño le había ocurrido. Pero según el manuscrito, ¿qué palabras salieron de su boca y qué significaban? Dice unas palabras que pueden ser inconexas unas con otras. Exactamente dice domus, austriaco. Comteret caputum. Domus austriaca comteret caputum. Aquellas 5 palabras, según los especialistas, expresaban una peligrosa sentencia sobre la monarquía, como un vaticinio de lo que iba a ser España, como una profecía vertida por una niña de 3 meses. La casa de Austria te vuelve loca la cabeza. Tu cabeza, tú. Mariana de Austria, reina regente y la más alta institución del imperio más importante del planeta, quería saber qué había ocurrido. Entonces desde Madrid envían una comunicación a las autoridades locales de Villafranca para que informen sobre estos hechos. Como un presagio de los males que se avecinaban sobre la monarquía hispánica, Antonio Batista, el bebé de 3 meses, expresó con una voz que no era la suya, algo que en Palacio se empezaba a sospechar. En efecto, la casa de Austria enloquecía. Carlos II contaba con 10 años y él sería el último de los Austrias. Los historiadores han especulado con la posibilidad de que estuviera loco. 3 años después, en 1674, sería coronado rey del imperio. Para entonces, el pueblo le conocía como el hechizado. De alguna forma, la profecía de aquella niña se había cumplido. Pero el estremecedor documento no acaba aquí. Al menos 10 años antes, según los testigos firmantes del manuscrito, estas mismas campanas del santuario de la Virgen de la Coronada doblaron solas en 1665. La misma noche en que comenzaron a tañer coincidió con el fallecimiento de Felipe IV, el padre de Carlos II el hechizado. Este otro documento colocado en el altar del templo atestigua por otra fuente que aquello ocurrió. Hoy en día, por ejemplo, estas campanas están electrificadas, se tocan desde la sacristía y se toca pues moviendo un dedo solamente, ¿no? En aquella época había que subir arriba al campanario y tañer las campanas. Y el milagro en sí cuenta que a cierta hora, no habitual, estando el santuario cerrado, sin nadie adentro, sonaron las campanas por sí solas. Pero ¿qué pasó con Antonio Batista y su madre? ¿Qué suerte corrieron sus vidas tras el extraño suceso? Todo indica que el temido tribunal de la Inquisición debió tomar parte en el asunto. Aparece un alguacil mayor testificando en uno de los hechos, que aparece también como delegado del Santo Oficio. Tras el rastro de su destino, buceamos durante horas en el archivo municipal y allí encontramos que el libro de actas capitular del consistorio poseía una laguna precisamente en aquel año. En todo 1671 apenas hay anotaciones. Incluso parece que han sido arrancadas algunas páginas deliberadamente. Allí debía haber quedado el registro de la investigación y su posible desenlace. En los libros de defunción de la casa parroquial tampoco encontramos rastro de la madre 100 años en adelante, como si jamás hubiese existido. Tras la partida de las 2 mujeres, algunos aseguraron que fueron ingresadas en un convento de clausura en la población de Olivenza. Otros afirmaban que acabaron emparedadas o quemadas vivas. Y la mayoría, que se utilizaron medios precisos para aislarlas para siempre. Y en caso de que hubiesen sido ejecutadas por el Santo Oficio,
es difícil que podamos encontrar datos de defunción de las personas buscadas. Es algo que ocurrió y que después se ocultó, bueno, se ocultó, cayó en el silencio posiblemente, en la oscuridad del archivo y en fin. Aquí, en el nuevo Archivo Municipal de Villafranca de los Barros, a buen recaudo, descansa este pequeño tesoro. Es lo único que queda de un prodigio que estremeció a toda la población, porque todo en torno a aquella madre y su hija se disolvió como engullido por el agujero negro del tiempo, al que habían sido condenadas.